Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees así, escribe hecho está en los comentarios de este video. Recuerda que si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Primero comencemos con un mensaje del oráculo de las hadas para el día de hoy. Te quiero muchísimo, mi querido Aries. Ya sabes que siempre te llevo en mi corazón y en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Desconéctate y relájate un poco. Te están diciendo que tu carga es demasiado grande, mi querido Aries. Necesitas recargar tus energías, necesitas recargar esas pilas que tú tienes. Bueno, tú eres como una hormiguita para trabajar, para hacer de todo. Pero también los cuidadores necesitan ser cuidados. Este es el momento para que tú te relajes, ya sea retírate una hora, media hora, un día, 2 días, una semana, un mes, lo que tú necesites, lo que tú puedas hacer, pero hazlo, tal vez tómalo como una práctica diaria para que recargues energías a diario, pero en la oportunidad que puedas darte unas vacaciones, hazlo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me desconecto y me relajo para estar mejor, para estar bien. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos ahora a comenzar la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Ya sabes que podrías estar en contacto cero o también ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente está muy decepcionado, muy decepcionada de lo que está sucediendo con la relación de ustedes ahora. Están teniendo demasiados conflictos ustedes. Es alguien que realmente te ama, que realmente te quiere, pero que la situación se ha salido de las manos de ustedes. Han sucedido cosas entre ustedes dos, no solamente de ahora, sino desde hace bastante tiempo se viene cocinando esta situación que están presentando ahora. Bueno, si ustedes quieren alguna solución para esta situación, lo mejor es hablar, llegar a acuerdos, ponerse un poquito histórico en la medida de que, bueno, recordar qué fue lo que los trajo a estar juntos, qué fue lo que los enamoró en determinado momento, por qué están en la relación ahora. Bueno, todo eso le puede dar a uno una luz, como un impulso para volver otra vez. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Realmente espera que tú no lo estés engañando, que tú no lo estés diciendo mentiras a tu persona especial. Es una persona que está muy herido, muy ofendido, ofendida, y que yo creo que tiene la certeza, casi el 100% de que tú lo estás o la estás engañando. Bueno, tu persona especial piensa que la verdad ustedes pudieron haber hecho las cosas de una mejor manera, que tal vez no se tomaron la relación tan en serio, que tal vez las pudieron haber, no sé, hablado más, compenetrarse más, haber hecho más cosas juntos. Está como arrepentida de no haber hecho las cosas de una mejor manera. Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay demasiadas dudas en la relación, van a comenzar las dudas a ser más grandes cada vez, cada día. Ya se marca una infidelidad, pero va a ser algo bastante complicado, bastante feo y podría estar degenerando en la ruptura definitiva de la relación de ustedes. Tal vez hay uno de ustedes dos que se podría estar comportando de una manera egoísta, una manera que no sé, o sea, una mala manera, la verdad. Hay uno de ustedes dos que no está actuando bien ya mismo, o sea, esto no es futuro cercano, ya mismo no están actuando bien y la verdad no están pensando el uno en el otro, ya sea cualquiera de los dos que esté haciendo esto,
por favor, bueno, siéntense y tomen una decisión para que no se sigan haciendo daño, porque las cosas se podrían salir de control. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Dice: hallarás tu luz interior. La verdad es que ustedes tienen una oportunidad, podrían tenerla si ustedes quieren. No es porque yo se los imponga, no es porque yo se los diga, pero sí, podrían encontrar como una luz al final de ese túnel que tal vez están atravesando ustedes como relación, como pareja. Es muy posible que sí exista, pero si ustedes lo quieren ver, si ustedes lo quieren tomar, de lo contrario, bueno, eso no existirá absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la tejedora. Te está diciendo que las cosas se pueden solucionar, que puede resultar algo bonito después de todo esto, pero que tiene que ser paso a paso, con calma, con paciencia, con amor, con sabiduría, que las cosas en la carrera no les funcionarían. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dice que pienses en el aquí y en el ahora. Te están diciendo que es momento de concentrarse en lo que tienen ustedes ahorita. No lo que haya sucedido en el pasado, no lo que tanto tienen proyectado para el futuro, en lo que está pasando ahora. En lo que ustedes ahora quieren realmente con la relación, en lo que ustedes quieren lograr estando juntos como relación, como pareja. ¿Qué es lo que quieren? Hacia dónde quieren ir, en eso es lo que ustedes se deben concentrar, porque si se ponen a pensar tanto en el pasado, que me dijo, que me hizo, que no me hizo, que tanta cosa, que esto, bueno, no lo van a lograr. Bueno, si tienen que pedirse perdón, corregir cosas, sí, bueno, porque tampoco pues la otra persona que haya hecho daño o lo que se hayan hecho daño ustedes dos, tampoco es para echarlo en saco roto, no, es para mirarlo, analizarlo, corregirlo y no volverlo a hacer. ¿Ya? Lo que te digo, que no pienses tanto en tu pasado, es que no se concentren tanto en el pasado, sino que se concentren en el ahora, en lo que quieren ahora. Si tienen que pedirse perdón, si tienen que resarcirse, si tienen que cambiar cosas, si ustedes quieren seguir adelante, háganlo. Bueno, pero piensen realmente en lo que está pasando aquí y ahora con la relación de ustedes. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Si quieren escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de hablar y solucionar nuestras dificultades. O simplemente escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos y que me están consultando el día de hoy su tarot, sus cartitas para el día de hoy. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes el día de hoy y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué me les pasa, mis queridos amigos y amigas? ¿Por qué tanta dispersión? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Qué me les sucede? Mira, ustedes han caído en una trampa y si no han caído todavía, bueno, mucho cuidado, mucho ojo, porque me los podrían estar queriendo engañar. Hay cierta cuestión relacionada con un negocio, con un proyecto, con un trabajo, algo que están haciéndolo así como a la loca, como que sin tomar en cuenta todos los aspectos, todas las ventajas, todas las dificultades. Bueno, tengan mucho cuidado con esa situación, porque la verdad se están yendo muy por las ramas y esto podría estar resultando muy mal para ustedes. Bueno, también vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Vas a tener un encuentro con una persona comprometida. Es una persona con la cual tú, bueno, si tienes tu encuentro sexual y es tu decisión y lo quieres hacer, disfrútalo, pero no te involucres emocionalmente con esta persona. Es una persona que, listo, te va a gustar mucho, que te va no sé, a llenar de muchas cosas, tal vez de muchas atenciones, pero yo te digo que no es alguien que se vaya a separar de su persona, de su pareja. Ya en esto sí te podrías estar llevando tú una desilusión, porque no disfruta el momento, pero no te vayas a pegar emocionalmente de esta persona. También me dicen las cartas que ciertos conflictos con personas cercanas, ya por cuestiones de dinero, por pérdidas de dinero, ten mucho cuidado con esto que te estoy diciendo que te podría estar pasando ahora. De este plan, de este proyecto, analizámoslo muy bien, todos los problemas, dificultades, porque esto es un problema que se podría extender en el tiempo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Que fecundes el mundo con tu amor.
Te están diciendo que todo lo que tú hagas, todo lo que tú te empeñes, cualquier proyecto, cualquier cuestión que tú quieras, actividad que quieras hacer, bueno, que sea con amor, especialmente por amor a ti mismo y con respeto, con mucho respeto y amor hacia los demás. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, te están diciendo que hay personas que son bastante dobles contigo. Son personas que están mirando todo lo que tú estás haciendo o dejando de hacer y que están yéndole a contar a otras personas que no son muy amigos o amigas tuyas. Le están yendo a contar a otras personas, a decirles qué es lo que tú haces y lo que no haces para, no sé, que te perjudiquen de alguna manera. Te están diciendo por este lado las hadas que te desconectes y que te relajes un rato. Es momento de que tomes un poco de distancia de ciertos problemas y dificultades para que tú puedas tener una mejor perspectiva y tomar buenas decisiones. Y también es momento de que te des tiempo de descanso, horas, días, semanas, lo que tú puedas. Pero es tiempo de que te desconectes un poco para poder avanzar, retomar energías y avanzar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me desconecto y me relajo para poder avanzar. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntándome por su economía. ¿Qué me les pasa? ¿Qué me les sucede? Pérdidas económicas, mucho sube y baja con relación a la economía, muchos problemas con personas de su entorno. Mira, las cartas me están diciendo que todo esto tiene una solución, que todo esto viene a tener una mejora para ti, pero es algo que viene poco a poco, que vas a avanzar, sí, pero poco a poco, que no pierdas la esperanza, que es momento de tener claridad mental, que es momento de no pensar con el corazón, sino que es momento de pensar con tu cabeza, con tu intelecto. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que la razón alumbrará tu vida. Te están diciendo que busques soluciones que sean sabias, certeras y razonables. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, me están hablando acerca de la fortuna que viene para ti en tu empresa, en lo que tú vayas a emprender. Créelo definitivamente, pero vas a tener que tener paciencia y vas a tener que ponerte a evaluar qué es lo que estás haciendo con tus negocios. Te dicen las hadas que tú puedes manifestar todo aquello que tú quieres. Te recomiendo muchísimo leer acerca de Neville Goddard, ley de atracción, ley de asunción, ley de transferencia del pensamiento. Todas estas cuestiones utilízalas para tu beneficio. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Aries. Los quiero muchísimo. Les mando miles de bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso, bueno, si es de tu salud, viéndote saludable, si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.